México, país multicultural que nos ha dejado un extenso legado de tradiciones, saberes e historia. En esta serie de podcast charlamos con distintas personas que nos comparten el estudio y práctica de la herencia que nos dejaron nuestros ancestros. El faro del saber ancestral. Hola, muy buen día, amigas, amigos que pertenecemos a la red de faros y personas que nos escuchan desde cualquier parte de México, del país o de cualquier parte del mundo. Es un gusto volver a estar con ustedes en esta otra edición de la serie de podcast llamada El faro del saber ancestral. En esta serie estamos hablando sobre plantas medicinales y nos va a encantar mucho hablarte hoy sobre la planta, o más bien, el árbol llamado eucalipto. Seguramente lo has visto en cualquier parte de la Ciudad de México, creciendo, tiene muchos mitos y muchos también leyendas de terror, ¿no? A partir del eucalipto, como que absorbe el agua y está secando a la ciudad. Sin embargo, pues pocas veces hemos escuchado de los beneficios medicinales, comestibles y muchos demás beneficios que este arbolito tiene para nosotros. Así que, sin más, vamos a conocer hoy el árbol del eucalipto. Su nombre científico es Eucalyptus globulus labile y proviene del griego eucaliptos, que significa bien cubierto. Y esto hace referencia a la semilla que está envuelta en medio de una cápsula. Seguramente alguna vez has visto semillas de eucalipto y tienen ahí, ¿no?, ese conito que envuelve a la semilla y la protege para que pueda volver a nacer. Dentro de las propiedades nutricionales y medicinales de este arbolito, pues está sobre todo su aceite esencial. ¿A poco no has escuchado que el eucalipto es bueno para la tos, que es bueno para enfermedades de los bronquios, etcétera, etcétera? Pero bueno, en general para enfermedades de las vías respiratorias. Esto se debe a que dentro de sus aceites esenciales tiene cineol o eucaliptol, alfa-pineno, limonelo, cimeno, felandrenos, campenos, terpinelos, sesquiterpenos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos aceites esenciales lo que hacen es que sea una planta increíble para descongestionar vías respiratorias. Es un buen antiséptico, es expectorante, antiinflamatorio, antimicrobiano, antifúngico, bactericida, bacteriostático, fungicida, febrífugo, eso quiere decir que te va a ayudar a bajar las fiebres, e hipoglucemiante, que quiere decir que también baja en los niveles de azúcar, sobre todo en personas que tienen diabetes. También se dice en los estudios que hemos visto o que hemos leído o comprobado que presenta acción sobre gérmenes como estafilococos, cándidas, microbacterium, tuberculosis, rabia, y algunos experimentos que se han hecho con el aceite esencial del eucalipto dice que elimina hasta 705 estafilococos, por lo que resulta un excelente desinfectante ambiental. ¿Cómo podrías hacer esto? Muy fácil, toma unas hojas de eucalipto ya bien secas, puedes hacer una ramita, envolverla en un poco de hilito y hacerte un saumerio, o solamente quemar estas hojitas de eucalipto en la habitación. Por ejemplo, cuando alguien está tosiendo mucho y quieres desinfectar el ambiente, cuando alguien ha estado enfermo y quieres desinfectar la habitación donde estuvo esa persona enferma, solo quema unas pocas hojas de eucalipto y tienes un desinfectante natural bastante eficaz. Esta planta se considera excelente en casos de desinfección en general, lo que quiere decir es que también puedes utilizar el eucalipto como un desinfectante de pisos y superficies. Y esto es muy fácil, puedes hacer una maceración o puedes hacer, justamente por ser una hoja dura, haríamos una decocción con ella, y con esta decocción o con esta maceración la puedes utilizar como desinfectante de pisos, la mezclas en tu cubeta con la que sueles limpiar, la disuelves en agua, tomas tu trapito y desinfectas perfectamente superficies, pisos o las habitaciones que tú desees. Y bueno, el eucalipto, como te decía, tiene estos mitos de que absorbe mucha agua,
Y en la Ciudad de México inicialmente se sembraron eucaliptos con esa finalidad. Recordemos que nuestra ciudad era un lago, había mucha agua, se quería desecar. Los eucaliptos efectivamente absorben mucha agua, pero solamente es durante sus primeros años de crecimiento. Una vez que están grandes, dejan de hacerlo o lo siguen haciendo, pero sus raíces crecen de forma tan profunda que no afectan la capa más superficial del suelo. Los mantos acuíferos se quedan, por así decirlo, no los afecta tanto cuando el eucalipto ha crecido. Sin embargo, bueno, sigue siendo un problema. Más bien pensaría que porque nosotros como citadinos no hemos sabido aprovechar al árbol del eucalipto. Pero te seguiré contando más adelante. Dentro de sus usos medicinales, pues son un montón, ¿sabías? Dice que al ingerir productos de eucalipto, estos se eliminan a través de las vías respiratorias, así que sus propiedades medicinales se distribuyen por todo nuestro cuerpo. Y como vimos hace un momento, es antifúngico, antibacteriano, anti, y eso quiere decir que te va a ayudar con infecciones en general, ¿no? Heridas, infecciones de las vías respiratorias, infecciones cutáneas, infecciones en el estómago, etcétera, etcétera. Se usa para tratar la congestión, la bronquitis, la tos, porque es un excelente expectorante. ¿Qué significa eso? Que te va a ayudar a sacar las flemas, ¿no? Las flemas justamente lo que hacen es cubrir nuestros bronquios, y cuando salen estas flemas o estos moquitos es justamente están sacando el virus que está afectándote o que te está causando la enfermedad. Se recomienda aplicar o tomar infusiones de decocciones de eucalipto en casos de tosferina, rinitis, ¿no? Cuando las personas tienen problemas para respirar, se puede utilizar en evaporación, estimula la salivación, se utiliza para tratar la tos seca, la sinusitis, la faringitis, la laringitis, catarros, gripes, dolores de garganta, asma, ¿no? Ahí se recomienda utilizar la decocción de hojas en forma de evaporación o fumar cigarrillos de hojas secas. Esto es por su acción expectorante, va a limpiar justamente los pulmones, toda la parte del tracto, y va a hacer que respires mucho mejor. En casos de tuberculosis, se toma una infusión con media cucharada de café, un poco de limón y miel, y también se puede utilizar inhalado. En casos de diabetes, como ya te había comentado, disminuye los niveles de azúcar tomando una decocción, es decir, una tacita de té de eucalipto 2 veces al día, y al ser hipoglucemiante va a ayudar a bajar los niveles de azúcar. Importante, eso no quiere decir que dejes tu tratamiento médico, puedes utilizarla como un auxiliar, y como siempre te recomendamos que primero consultes a un experto antes de tomar estos remedios. Se puede utilizar, como habíamos dicho, por sus propiedades antimicrobianas, antifúngicas, antibactericidas. Se puede utilizar justamente en heridas, cortes, arañazos, herpes labial, herpes genital. En casos de acné también se puede utilizar. Lo puedes usar, por ejemplo, en gingivitis, cuando tienes muy ronca la garganta o no puedes hablar bien, se puede utilizar en forma de enjuague bucal, también para tratar el mal aliento, en forma de emplastos, por ejemplo, para tratar artritis reumatoide. Se pueden hacer friegas, y ya que por su aceite eucaliptol, timol y ácido gentísico va a ayudar a calmar los dolores que causan la artritis. Se puede usar en artrosis y en dolores musculares. Si te das cuenta, pues entonces vemos que el árbol de eucalipto tiene muchas aplicaciones en el hogar, en casos que puedes utilizarlos donde no tenemos a la mano a veces el medicamento o no tenemos tan rápido el acceso a ir a un hospital, pues puedes utilizarlo, por ejemplo, tener hojas de eucalipto secas en casa. Y en caso de alguna cortadura, pues es un buen desinfectante, ¿no? Para pensando en lo que vas al doctor, cómo procurar que una herida no se infecte o no se siga dañando, pues puedes utilizar justamente una decocción, lavar la herida con eucalipto en lo que llegan a un hospital o una atención médica. Y en casos leves, pues nada más con que te laves la herida con
agua de eucalipto es más que suficiente. En el caso del acné, por ejemplo, ahí te comentaría que hay casos de acné que son causadas por Staphylococcus, ¿no? Por algunas bacterias, sobre todo casos de acné severos, regularmente no es por cambios hormonales, sino que hay algunas bacterias, se descontrola, ¿no?, esa reproducción de bacterias dentro de nuestra piel y son las causantes del acné. En específico, cuando son así o estos problemas de acné por una bacteria, pues podríamos utilizar una decocción de eucalipto. ¿Esto qué es? Pones a hervir agua por 20 minutos. Una vez que rompió el hervor, pones las hojas de eucalipto, tapas ese recipiente, lo dejas hervir por 10 minutos más y apagas la lumbre, lo dejas enfriar y esa agüita que te resultó, a ese método se le llama decocción, con esa agüita puedes mojar una mota de algodón, ponerla en las zonas afectadas o infectadas con el acné, hacerlo al menos 2 veces al día y al cabo de unas semanas y media irás viendo resultados, cómo se va controlando estos casos de acné, sobre todo cuando son por bacterias, ¿no? Trato de ser repetitiva en eso. Y bueno, sus usos en cosmética, aparte de tratar el acné, la herpes labial, la herpes genital, pues también lo podemos utilizar para tratar los casos de caspa. Nuevamente, la caspa pues resulta ser justamente un microorganismo que se instala en el cuero cabelludo porque hay un desorden ahí, ¿no?, en la persona. Y lo que hace el eucalipto es justamente atacar el microorganismo que esté causando la caspa y lo elimina por completo. ¿Cómo lo utilizarías? Nuevamente haces una decocción después del baño con tu champú normal, haces tu baño como lo haces diariamente y haces un enjuague con esta decocción de eucalipto. Poco a poco con el tiempo irás viendo cómo desaparece justamente la caspa. Otro de los usos que le podemos dar al eucalipto es justamente utilizarlo para la salud bucal. Ya habíamos escuchado que se puede utilizar en casos de gingivitis y mal aliento, y esto es nuevamente por sus propiedades antifúngicas y antibacterianas. Al hacerte un enjuague con una decocción de eucalipto, pues matas todas las bacterias, bichos que se puedan alojar en tu boca y con eso mantener un buen aliento y una buena salud bucal. También lo puedes usar en jabones, en pomadas, en lociones, como ambientador, ¿no?, o como desinfectante de ambientes y como repelente de insectos. Otro de sus usos es que previene infecciones, manchas en la piel, fotoenvejecimiento. ¿Qué significa fotoenvejecimiento? Justamente cuando nos exponemos mucho al sol, hay personas que les salen como pequitas, ¿no? ¿Has visto o no sé si te ha pasado? O por ejemplo en las manos de repente nos salen estas manchitas o pecas que son justo por tener mucha exposición al sol. Bueno, pues puedes utilizar justamente el eucalipto en forma de crema, por ejemplo, te vas poniendo constantemente y te va a ayudar a quitar esas manchas. Al daño ambiental, muchas veces tomamos muy en desconsideración o nos preocupa mucho el daño solar, pero nos olvidamos del daño ambiental. ¿Cuál es el daño ambiental? Justamente que te expones al humo de los autos, a la contaminación ambiental, al viento, por ejemplo, al agua o a la lluvia, y todo eso se le llama daño ambiental. No sé si de repente te ha pasado que llegas a casa y te pasas un algodón o un pedazo de servilleta o un pedazo de papelito por la cara y sale negro, ¿no? Eso es justamente, ¿no?, todo el polvo, humo, smog, contaminación que hay en tu ciudad que se va pegando o se va adhiriendo a tu piel y pocas veces nos damos cuenta de ello. Penetra por los poros y, por ejemplo, ese daño ambiental es causante de puntos negros, por ejemplo, ¿no? Es donde te puedes dar cuenta. Para prevenir esto, pues podemos utilizar el eucalipto. Nos ayuda a unificar el tono de nuestra piel y equilibra el exceso de sebo. Si tú tienes una piel grasa o siempre te está brillando la frente, pues puedes tener, por ejemplo, en un spray, meter tu decocción de eucalipto, llevarla siempre contigo y cada que veas que hay brillo en tu cara, pues primero te limpias con un papelito, con una toallita limpiadora, después te rocías un poco de esta decocción de eucalipto y te va a ayudar a que no estés produciendo tanto sebo y por lo tanto no te brille la cara durante el día. Y bueno, Balán, amigo, ¿qué te parece
estos usos que hemos comentado acerca del árbol del eucalipto? Pues súper interesante, ¿no? Hay muchas cosas que podemos, para lo que podemos ocupar el eucalipto, no solamente, bueno, por lo que es más conocido es en esa cuestión de las partes respiratorias, ¿no? Ya como lo has comentado, creo que es como de sus usos más comunes, el hecho de que se ocupe para las cuestiones de las respiratorias, por decir si tienes tos, cosas así, ¿no? Y aquí escuchando las otras opciones que tenemos, está muy chido, ¿no? Por decir esa parte del acné, pues también es un muy buen remedio para las personas que tienen pues demasiado acné. Entonces, pues sí, es muy variable y muy noble también sus propiedades que tiene el eucalipto. Aunque justo también, pues por ahí se ha escuchado mucho eso de que pues es un tanto una problemática también para la ciudad, ¿no? Pero también como lo comentas, pues si bien en el contexto en el que se trajo al país o a la ciudad, pues fueron otros, a los actuales, pues eso ahí más bien es una cuestión de ver cómo se va adaptando, ¿no? Tanto las personas que viven en la ciudad al medio ambiente, ¿no? Que ya tenemos pues de varios siglos, ¿no? Así es, y fíjate, es bien interesante cómo los mexicanos y las mexicanas son increíbles en este aspecto, porque cosa que llega a México, cosa que le encuentran un uso, ¿no? En este caso, el eucalipto ya se integró a la medicina tradicional mexicana, no es como tal un árbol nativo de nuestra ciudad o de nuestro país, es un árbol que viene de Australia, fue introducido, ¿no? Ya tiene varios años que se introdujo aquí en la ciudad, pero la gente de observar, la gente de ver, ¿no? De recordar estas memorias ancestrales que les dicen, a ver, esta planta huele bien, esta planta es de tal forma, tiene tal, su forma es de tal forma, de tal grosor, etcétera, etcétera. Pues los que yo creo que reconocer ese conocimiento que tienen nuestras personas, nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros médicos, de decir, este árbol crece junto a mí, para algo me ha de servir. Así es. Y de la nada... Y sí, como dices, uno se puede dar cuenta que es eucalipto solamente con las puras hojas, ¿no? Y sí, nada más es necesario frotarlas para que te des cuenta que tiene un sabor muy, muy chido. Un olor, perdón, ¿no? Bueno, también un sabor, ¿no? Pero justo, o sea, como que si frotas tus dedos con una de las hojas, luego se siente como se refresca la nariz, ¿no? Sí, claro, te digo, y es de admirar esto, ¿no? Que los médicos tradicionales antes, pues justo no había libros, ¿no? No había como ahorita un podcast que te dice para qué sirve el eucalipto. Ellos a pura intuición empezaron a encontrar los usos medicinales y te diré que en la medicina tradicional mexicana el eucalipto es muy socorrido para utilizarlo en jarabes para la tos. Pero pues yo te diría que hace 200 años eso nadie lo sabía y se hizo de conocimiento popular, ¿no? Es un conocimiento muy mexicano decir que el eucalipto sirve para expectorar y después los científicos o las personas que se dedican a estudiar pues dijeron a ver si sí es cierto y pum, ¿no? El eucalipto servía para lo que se usaba originalmente. Sí, y ahora encontramos pues todos esos usos, ¿no? Y encontramos pues un buen de medicamentos y de remedios caseros también. Sí, y pues ahí reconocimiento a los médicos, a las médicas tradicionales que siguen accesando a su memoria ancestral y gracias a ellos seguimos conociendo plantas y adoptan plantas extranjeras que se meten y que se hacen parte de nuestra medicina tradicional. Pero aquí, ¿tú conoces algún uso comestible del árbol de eucalipto? Un uso comestible no es, solamente lo he escuchado así como más para medicamentos, o quizás en un té podría ser, ¿no? En una infusión, algo así, podría servirnos también para la parte respiratoria, pero no sé, a ver, ilústrame. Sí, justo, fíjate que no se suele tomar un té de eucalipto porque
justamente al ser un árbol, tú bien lo decías y lo comentabas hace rato, ¿no? En esta parte ancestral del conocimiento de plantas, los abuelos o una abuela dice, ¿no? Si lo frotas y huele mucho, eso quiere decir que tal vez sea venenoso. Y esto quiere decir que al tener un montón de presencia de aceites esenciales, y eso te das cuenta porque huele mucho, nos está indicando la planta que es un tanto venenosa, por lo tanto no se debe de ingerir. Sin embargo, en otros países suelen utilizar las hojas de eucalipto para realzar algunos platos, por ejemplo como pescados, productos del mar. Y esto es importante porque recordemos que cuando se usan pescados, por ejemplo ceviches que van crudos, pueden traer bacterias, pueden traer algunos microorganismos que pueden dañar el estómago de las personas de quienes lo consumen, y sabiamente pues se utiliza como condimento justamente en productos del mar. Es el único uso que tiene conocido comestible, no en México sino en otros países, pero recomendable, ¿no? Y qué bueno que hiciste esta anotación. No se toma, no se ingiere. Sí, hablábamos de las decocciones, pero como tal no se ingiere. Se usa en jarabes, pero recordemos que es en pequeña cantidad y regularmente va acompañado de otras plantas medicinales, por lo tanto no se vuelve tóxicos, pero sí haría mucho la aclaración, personas que nos escuchan, no lo tomen en té porque es tóxico. Ah, bien, entonces podríamos decir que si lo llegamos a tomar, pues podríamos producir alguna diarrea, náuseas, vómitos, ardor de estómago, ¿no? Claro, o hasta una intoxicación que pudiera ser grave, Exacto. sobre todo en niñas o personas con debilidad o personas de poca edad. Bien, entonces bueno, pues qué bueno que hacemos esta aclaración porque sí hay que tener cuidado con... Hay algunas plantas que sí son buenas en cierta medida, pero no al extremo, ¿no? Y en este caso, pues el eucalipto es uno de ellas. Así es, y bueno, al ser tóxico, por eso es bueno, tan bueno para curar enfermedades de las vías respiratorias, porque lo mata todo, ¿no? Y podría decir hasta el humano que lo consume si es en exceso. Sí. Y bueno, respecto a esto, hablando de que el eucalipto es tóxico, me gustaría comentar algunas precauciones que debemos de tener con su uso. Y pues esto es el abuso de eucalipto, ¿no? Como esto te decías, pues si dices yo tengo mucha tos, mejor me tomo un té, ¿no? Así y ya para que, como decimos todos los mexicanos, para que termine de amarrar, pues ¿qué crees? El abuso del eucalipto nos puede producir, como tú bien decías, diarreas, náuseas, vómitos, ardor de estómago. En el uso externo, ¿no? También el abuso del eucalipto nos puede provocar dermatitis, prurito, eczemas o ampollas o quemaduras, sobre todo si consumes o utilizas el aceite esencial. El eucalipto, sobre todo cuando lo extraemos o lo conseguimos como aceite esencial, es un neurotóxico, así que puede causar cefalias, mareos y taquicardias. Puede causar debilidad muscular, pupilas contraídas, sangre en la orina, dificultades respiratorias y sensación de asfixia. En dosis altas, esto es decir, ¿no? Me tomo muchas tacitas de té de eucalipto, puede ser mortal. ¿No? Te decía, ¿no? De repente resulta tan efectivo para matar bacterias y microorganismos, pero en dosis altas, pues hasta la persona que lo está consumiendo pudiera, ¿no? tener un efecto grave, tan grave que pudiera causar la muerte. Está contraindicado, por lo tanto, en casos de gastritis, úlceras digestivas, personas con debilidad gástrica, enfermedades renales y hepáticas, como cirrosis, hepatitis e insuficiencia hepática. Y nuevamente, en dosis altas, esto es hablando el aceite esencial de eucalipto, se considera un narcótico, estupefaciente neurotóxico, es decir, puede causar daño a los riñones, y fototóxico. Aunque dijimos que es ayuda a quitar manchas por el sol, pues en exceso puede causar manchas, ¿no? Todo con medida, nada con exceso, y sobre todo en estas plantas medicinales que suelen tener un olor muy, muy fuerte, como pasa con el eucalipto. Sí, digamos que al final de cuentas las dosis grandes te pueden quemar, ¿no? Te pueden quemar por dentro. Y en este caso, pues por decir, con las personas que tienen gastritis, pues sí, les puede dañar completamente. Y también si te lo pones en la cara, ¿no? Por ejemplo, pues si te quieres quitar ciertas manchas, pues al contrario te puede quemar más, ¿no? Así es correcto, ¿no? Entonces, pues queridas personas que nos escuchan,
Mucho cuidado, sobre todo cuando utilicemos el aceite esencial de eucalipto. En la medicina tradicional no se suele usar el aceite esencial, se utilizaban las decocciones, ¿no? O se utilizaban los macerados, que es diluir el eucalipto en alcohol, y ahí no es tan fuerte la concentración de eucalipto, por así decirlo. Sin embargo, cuando hablamos de un aceite esencial, pues estamos hablando de cantidades súper peligrosas. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado. Podemos hacer el aceite esencial, por ejemplo, como aromatizante de ambientes, o como vimos, como desinfectar una habitación, ¿no? Y esto es en una cubeta con agua, vaciamos unas gotitas de aceite esencial de eucalipto y sin problema, ¿no? Se limpia la habitación, o como una evaporación para limpiar vías respiratorias, pero importante no consumirlo. Y amigas y amigos que nos están escuchando, ¿qué crees? Que el eucalipto no tiene solamente los usos que te he comentado, también se utiliza para sanear zonas pantanosas, que fue lo que pasó o fue el caso de la Ciudad de México. Se utiliza como madera, como postes, por ejemplo, para bardas. Es un árbol melífero, es decir, que ayuda a atraer polinizadores. Se utiliza también como insecticida, fungicida, repelente de insectos. Se pueden hacer también, por ejemplo, gelatinas con frutas de verano y hojas de eucalipto, guardar en el refrigerador y comerse cuando existan síntomas de resfriado. También se utiliza su resina, su néctar y su goma en aplicaciones medicinales, por ejemplo, jarabes para la tos, desinfectantes, cremas cosméticas, etcétera, etcétera. El eucalipto es uno de los árboles que soporta suelos erosionados y captan gases efecto invernadero y también CO2. También aportan grandes cantidades de oxígeno a la atmósfera. ¿Qué crees? ¿No? O sea, a pesar de que está muy satanizado el árbol, pues también tiene beneficios. Por ejemplo, en Australia, de donde es originario, se ha utilizado por soportar estos suelos erosionados, se ha utilizado como transición para recuperar justamente tierras de cultivo que ya no sirven o que ya están muertas, por así decirlo. Se pone un cultivo de árboles de eucalipto, se cortan y con eso se restaura el suelo para volver a tener un uso como tal, o para reverdecer áreas que ya eran desérticas en Australia. Y déjame contarte alguna historia que tenga con el eucalipto. Por ejemplo, en Portugal, los pescadores ahuman sus pescados con semillas de enebro y eucalipto para darles sabor. ¿Tú conoces alguna historia, Balam, respecto al eucalipto? Pues fíjate que los primeros en documentar al eucalipto fueron los exploradores como el famosísimo capitán James Cook, que junto a un acompañante de nombre Anderson lo llamaron como aromadendrón, pues en alusión a su fuerte aroma, ¿no? Y finalmente el género fue descrito por el ciudadano Louis Héritier de Brutel, un personaje francés que era botánico y que lo llamó así como lo conocemos ahora como eucalipto. Se conoce su uso a partir del siglo XVIII y fue en Europa donde primero se utilizó como árbol ornamental. Después se utilizó como materia prima en las industrias de madera, papelera y farmacéutica. Debido a sus grandes usos, el emperador Menelik II reforestó la ciudad de Abdis Adala en 1985 y ahora se le conoce como la ciudad que está perfumada con el aroma del eucalipto. ¿Cómo ves, Clau? Sí, y fíjate, algo bien interesante, ¿no? Esto que tú comentabas del emperador Menelik, reforestó una ciudad, es decir, es una ciudad que era desértica. Y esto que decíamos, que el eucalipto soporta suelos que son donde no crece nada, ¿qué crees? Va a crecer el eucalipto. Y Órale. de ahí convirtió un bosque, ¿no? O sea, de algo que era un desierto se convirtió en un bosque. Y este nombre tan bonito, ¿no? La ciudad que está perfumada con el aroma del eucalipto. Sí, ya me imagino qué tal ha de oler por allá, ¿no? Sí, y de abejitas y mariposas que debe de haber. Sí, las personas sin problemas de respiración. Seguro, eso sí. Y bueno, otro dato importante que dijiste, ¿no? Que se conoce su uso a partir del siglo XVIII. Y esto es porque fue cuando llegaron los primeros exploradores a Australia. Sin embargo, pues en Australia el árbol ya se conocía como tal, porque es originario, ¿no? ¿Quién lo conocía? Los aborígenes australianos. Y respecto a eso, pues hay un montón de leyendas australianas que tienen que ver con el eucalipto, no tanto en nuestro país. Entonces podríamos decir que el eucalipto forma parte de la medicina tradicional
tradicional, pero sobre todo de la cultura australiana. Y me gustaría contarte una leyenda, ¿no? Se dice que alguna vez un grupo de hombres, estamos hablando de Australia, salió a buscar leña y juntaron ramas de diferentes árboles. Al momento de hacer una hoguera, se percataron que ésta desprendía un sonido peculiar y se asustaron pensando que podrían ser espíritus malignos que llegaban a asustarlos. Sin embargo, al escuchar más detenidamente, se dieron cuenta que el sonido era muy agradable y por lo tanto, este sonido no podía ser maligno. Al observar mejor, se dieron cuenta de que el sonido provenía de un madero de eucalipto perforado por las termitas y que al entrar el aire por estos agujeros, pues causaba el sonido. Se dice que esto dio origen al instrumento llamado didgeridoo, que es un instrumento de viento que se utiliza en los rituales ancestrales para conectar con los espíritus del pasado. Por lo tanto, el árbol de eucalipto es sagrado en Australia, ¿no? Lo utilizan los grandes magos, los grandes hechiceros, los grandes médicos y médicas para tener esta conexión con los espíritus y curar enfermedades, pero sobre todo los males del pueblo. También se dice que los nativos australianos utilizaban las flores de eucalipto para curar heridas y combatir las fiebres. Si un australiano se perdía en una zona desértica, imagínate esto, qué interesante es, podían cavar buscando las raíces del eucalipto para beber el agua que éstas contienen, ya que en sus raíces hay mucha agua para poder beber, y si un día tú estuvieras en un problema de estos, busca un árbol de eucalipto, escarba la raíz y bébete el agua que hay ahí adentro. Aquí en nuestra medicina tradicional mexicana, el árbol de eucalipto no se considera sagrado porque no tiene tanta historia, por así decirlo, y no está tan integrado a nuestra cultura más que como un remedio para la tos, ¿no? Pero para los australianos es parte de su forma de vida, y entonces hay que entender la sacralidad de utilizar esta planta y que es una planta que nos va a ayudar a conectar con el otro mundo, ¿no? Con el otro mundo que nos ayuda a entender la vida como es en realidad. Yo creo que también es la importancia de las especies nativas, ¿no? El hecho de que sea un árbol australiano, pues también implica todo ese conocimiento que no se tiene tanto, pues, por acá, sobre sus propiedades. Así es, pero qué bueno que estamos en estos programas, que algunos tienen el interés de escuchar y de aprender un poquito más, y así poder entender que todas las plantas, todos los árboles, es más, todo lo que nos rodea, tiene una sacralidad y tiene un porqué, y es utilizado en nuestra medicina por alguna razón. Exacto. Y bueno, pues con esto damos por terminada esta sesión. Espero que les haya gustado escuchar del árbol de eucalipto. Ha sido un gusto compartir el día de hoy contigo. Nos escuchamos ahí la siguiente semana. Que estén muy bien, queridas amigas, queridos amigos, y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.